Para millones de personas en todo el mundo, el Vaticano representa la máxima autoridad en valores, moral y respeto. Es un faro de fe, una institución que ha guiado a generaciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, hoy nos adentramos en una realidad mucho más sombría, donde los ecos de escándalos y secretos ocultos han comenzado a resonar entre sus muros. Detrás de la apariencia de santidad, el Vaticano ha estado vinculado a historias que muchos prefieren no contar. Un mundo en el que los valores que promulga la Iglesia se ven confrontados por oscuros secretos sobre abusos, corrupción y conexiones inquietantes con organizaciones criminales. Y lo que muchos desconocen son los casos de encubrimientos que han dejado una profunda huella en su historia. Imagina un día tranquilo, un día como cualquier otro en la historia de la Iglesia. Pero, entonces, en febrero de 2013, algo inexplicable sucedió. Benedicto XVI, el Papa de la época, sorprendió al mundo entero con una decisión jamás tomada: renunciar a su trono. ¿Por qué? La razón oficial fue la incapacidad para seguir ejerciendo su cargo debido a su avanzada edad y problemas de salud. Pero esto no fue una renuncia común, no, fue una renuncia cargada de misterio, de sombras y rumores. Los medios lo llamaron histórico, y sin duda lo fue, pero más que eso, fue el principio de un juego oscuro que se tejió detrás de los muros sagrados del Vaticano. Ese mismo día, un informe secreto de 300 páginas cayó en manos del Papa, un documento que lo cambiaría todo. Nadie sabe a ciencia cierta qué contenía, pero su contenido comenzó a filtrarse, y lo que se reveló fue un abismo de oscuridad. Entre sus líneas, se hablaba de una red clandestina que operaba con libertad en los rincones más oscuros del Vaticano, tejiendo una red de poder y secretos. Miembros de la Iglesia, aquellos que supuestamente eran los guardianes de la fe, estaban involucrados en actividades secretas con personas ajenas a la institución. Pero eso no era todo. Sus vidas y reputaciones estaban destruidas por fotografías comprometedoras, pruebas que los hacían vulnerables a manipulaciones brutales. La Iglesia, esa fortaleza de moralidad, estaba siendo arrasada desde dentro por un mar de pactos oscuros y chantajes. El informe también destapó una red de corrupción ligada al Banco del Vaticano, donde aquellos que intentaban hacer justicia eran eliminados, ya fuera por tensiones internas o manipulaciones. En ese momento, el Vaticano no era solo una institución religiosa, era un campo de batalla lleno de historias siniestras. La noche del 22 de junio de 1983, Emanuela Orlandi, hija de un empleado del Vaticano, desapareció en Roma mientras caminaba cerca de su casa. Desde entonces, su caso ha estado rodeado de misterio. Más de 40 años después, la familia entregó una grabación al fiscal del Vaticano que contenía una revelación escalofriante. Un hombre, vinculado a la mafia romana, mencionaba el tráfico de menores llevadas al Vaticano con fines oscuros. Algunas de estas jóvenes, según la grabación, fueron eliminadas como parte de una red clandestina protegida por altos poderes. El nombre de Enrico de Pedis, un líder mafioso, emerge como posible responsable de estos crímenes. Pero hay quienes sostienen que la desaparición de Emanuela Orlandi es solo una pieza de una trama mucho más grande, que podría haber involucrado a figuras del Vaticano e incluso a papas de la época, incluido Juan Pablo II. El hermano de Emanuela, Pietro Orlandi, ha señalado la complicidad de aquellos con el poder de esconder la verdad. Las nuevas revelaciones sugieren una red de abuso que aún permanece oculta, enfrentándose a la lucha entre quienes buscan justicia y quienes prefieren el silencio. En los oscuros pasillos de la Iglesia Católica, el mal acechaba desde hace décadas. En 1985, un sacerdote llamado Gilbert Gouthe fue condenado por abuso de menores en Luisiana, desvelando por primera vez el monstruoso secreto que la Iglesia había estado ocultando. A partir de ahí, las sombras de estos crímenes se extendieron por todo el mundo, y las víctimas, atrapadas en su sufrimiento, no podían encontrar refugio. En 2002, el escándalo alcanzó su clímax en Boston. Más de 4.000 sacerdotes fueron implicados en abusos a más de 10.000 niños, revelando la magnitud de un horror oculto durante años. La Iglesia no solo ignoró a las víctimas, sino que protegió a los culpables,
trasladándolos de parroquia en parroquia, permitiéndoles continuar sus crímenes en otros lugares. El caso de Lawrence Murphy, un sacerdote que abusó de niños sordos en Wisconsin, fue uno de los más impactantes, y aunque las víctimas suplicaban justicia, el Vaticano no hizo nada para detenerlo. En Irlanda, el cardenal Sean Brady fue cómplice al hacer que los niños víctimas de abusos firmaran juramentos de silencio, condenándolos a vivir en la oscuridad del miedo. Mientras tanto, en Alemania, más de 300 casos de abusos en el Regensburger Domspatzen, un coro de niños dirigido por el hermano del Papa, Georg Ratzinger, emergieron a la luz. Los niños, víctimas de la violencia de aquellos que debían protegerlos, se vieron atrapados en un ciclo de horror. A pesar de las promesas del Papa Benedicto XVI de enfrentar el mal, la Iglesia continuó protegiendo a los sacerdotes culpables, moviéndolos de un lugar a otro, asegurándose de que las denuncias no llegaran a la justicia. Los abusos no cesaron, y las víctimas seguían siendo ignoradas. La Iglesia, en lugar de ser un refugio de fe, se convirtió en un lugar oscuro, donde los monstruos se ocultaban bajo la capa sagrada, dejando un rastro de dolor y sufrimiento. En un oscuro rincón de Sicilia, la Fiscalía de Caltanissetta abrió una investigación que amenaza con sacudir los cimientos del Vaticano. Giuseppe Pignatone, juez principal del Tribunal Civil Vaticano, está acusado de haber favorecido a organizaciones criminales al intervenir para cerrar una investigación crucial en 1992, tras el asesinato de los jueces antimafia Paolo Borsellino y Giovanni Falcone. Esta pesquisa, que vinculaba a mafiosos sicilianos con el empresario Raúl Gardini, sugería un complot para manipular contratos en beneficio de la mafia. Sin embargo, la investigación fue abruptamente frenada, y Pignatone, quien se convirtió en presidente del Tribunal del Vaticano en 2019, se declara inocente y dispuesto a colaborar. Pero este escándalo se ve acompañado por otro aún más sombrío, que destapa la corrupción y el abuso en las altas esferas del Vaticano. Monseñor Luigi Capozzi, cercano colaborador del Papa Francisco, fue arrestado tras descubrirse una fiesta clandestina y una incautación de sustancias ilegales en su departamento, propiedad de un cardenal de confianza del pontífice. Los vecinos, incluidos otros cardenales, alertaron sobre los ruidos y las visitas nocturnas. Capozzi, hallado en un estado lamentable, tuvo que recibir tratamiento de desintoxicación. Tras el incidente, fue enviado a un monasterio y se encuentra actualmente en un hospital de Roma. El cardenal Francesco Cocco Palmerio, quien había sido clave en la carrera de Capozzi, ahora enfrenta una investigación sobre si sabía de las actividades de su subordinado y si existieron otros episodios similares en su departamento. Este escándalo no solo pone en evidencia la corrupción dentro del Vaticano, sino también la falta de control, el abuso de poder y la hipocresía de aquellos en lo más alto de la Iglesia, que parecen estar por encima de las leyes y la moralidad. Si te gustó esta historia, no dudes en compartirla, darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Y si tú también tienes una historia que compartir, nos la puedes hacer llegar al correo relatosenigma666@gmail.com. Hasta la próxima.